hojitas. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ya volvimos? Sí, dice, se le escucha. Perfecto, continuamos entonces. Bueno, nos quedamos acá en el último numeral que estábamos viendo de los títulos de ejecución tributaria. Muy bien, esperemos ahora sí concluir. Acá, por ejemplo, les traigo un modelo de una notificación del PIET, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chuquisaca, el PIET notifican al contribuyente y obedece, como les decía hace un momento, a declaraciones juradas no pagadas, a impagas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, es un proceso que nosotros estamos asesorando a una empresa. En este caso tienen 3 PIETs. Y entre los 3 PIETs están una deuda tributaria presunta de más de $500,000 de bolivianos. Este PIET, por ejemplo, es de 146,902. Ojo, pero de este PIET, si ustedes se dan cuenta, los recuadros en azul son periodos que ya se encontrarían prescritos, tributariamente hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero rescatar de este documento? Y de cualquier otro PIET que ustedes tengan, por favor, si es que lo tienen en sus documentos, pueden buscarlos. Todos los PIETs tienen un cuerpo, un texto que indica, acá si ustedes pueden ver en el párrafo abajo, lo que está en recuadro con rojo dice, se dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos que están ahí en los cuadros, al tercer día de su legal notificación con el presente proveído, a partir de cual se van a ejecutar las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 110 del Código Tributario, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo 27874. No nos olvidemos que el decreto 27874 es uno de los decretos que reglamenta a la ley 2492. El primero es el 27310. ¿Listo? Entonces, miren, este es el documento de notificación. ¿Ya? Entonces, cuando nos notifican con esto, ¿qué pasa? Al contribuyente le indican o al cliente le dicen de que si no paga, o sea, a partir de ahora, técnicamente el contribuyente tiene 3 días antes de que Impuestos Nacionales ejecute las medidas coactivas del artículo 110. Y alguien me preguntará, licenciado, ¿y qué pueden hacerme? ¿Me podrán congelar cuentas? ¿Me van a embargar? ¿Me van a hacer anotación preventiva de bienes? Si tengo acción telefónica, me van a embargar, ¿no? Si tengo vehículo, lo van a hacer mediante tránsito, ¿ya? Entonces, colegas, a partir de esta notificación del PIE, vamos a decir que técnicamente el contribuyente tiene 2 caminos. O paga o facilidades de pago. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice el artículo 4
del Decreto Supremo 27874. Nos dice que la ejecutabilidad de los títulos listados en el parágrafo primero del artículo 108, todos esos 9 títulos de ejecución tributaria que ya dimos lectura, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria. Es decir, procede al tercer día de la notificación del PIET, de este documento acá en el fondo. Acto que de conformidad a las normas vigentes es inimpugnable. Hay muchos colegas que no logran entenderme o comprender esa parte. O sea, ¿qué es inimpugnable? ¿Por qué es inimpugnable un PIET? ¿Por qué? Porque solamente las impugnaciones, colegas, proceden contra actos administrativos definitivos, no contra medidas preparatorias o intermedias como lo es el PIET. Pero hay un detalle, Un ejemplo, licenciado, me han notificado con un PIET del 2011. No puedo impugnar. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo provocar un incidental. ¿Eso qué significa? Tendría que estar haciendo yo una nota mediante memorial solicitando un incidental en la cual solicite yo la baja de ese número de PIET por prescripción, porque corresponde a una gestión que ya se encontraría completamente prescrita. ¿Listo? Ahora sabemos nosotros que si vamos a la administración tributaria, ¿cuántos años de prescripción nos van a aplicar? 8 años. 8 años. Y lo están aplicando de manera retroactiva, yendo para atrás, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí nos avisan que nos van a aplicar las medidas coactivas del artículo 110. Ahora, ¿cuáles son las medidas coactivas, colegas? Las medidas coactivas para la ejecución tributaria están en el artículo 110. ¿Ya? Están en el artículo 110. Uno, es la intervención de la gestión del negocio del deudor. Dos, es la prohibición de celebrar al deudor actos y contratos de transferencia o disposición sobre determinados bienes, ¿ya? Es decir, que no se podría enajenar sus bienes del deudor, ¿ya? 3, retención de pagos que deban realizar terceros o privados en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. Aquí es muy importante, escuchen esto, colegas. Retención de pagos que deban realizar terceros privados. ¿Quiénes son los terceros privados? Nuestros clientes. Las empresas a las que nosotros trabajamos o somos proveedores. Si yo estoy hablando de una empresa industrial, por ejemplo, voy a tener clientes que van a ser municipios, gobernación o alguna otra entidad privada o una ONG que yo estoy prestando un servicio de construcción, por ejemplo. Somos una empresa constructora. Entonces, la administración tributaria va a retener los fondos de todos esos clientes que a mí me deben dinero, pero aquí hay un detalle, en la cuantía estrictamente necesaria. O sea, un ejemplo, si a mí yo tengo una deuda de 10,000 bolivianos, ¿ya? Y me congelan la cuenta financiera, la cuenta bancaria. Y en la cuenta tenía 50,000. Tendría que poder disponer de los 40,000 que me quedan, ¿sí o no? Ahora yo les pregunto, ¿pasa eso? ¿O es que me congelan la cuenta y no puedo mover un centavo? Colegas, en muchos casos, ¿ya? La cuenta tiene fondos por demás para garantizar el cumplimiento del pago de la deuda tributaria, pero el contribuyente no tiene la disponibilidad de uso de esos fondos. ¿Listo? Ok. Y dígame si miento, que cuando ya se cancela la deuda tributaria, levantarán al día siguiente, levantarán a la semana siguiente esa medida coactiva del congelamiento de cuentas? ¿O es un suplicio y un martirio para el contribuyente? Es una peregrinación constante. ¿Ya? Número 4. Prohibición de participar en procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios. En otras palabras, se le pone una marca de control a la empresa, al NI,
y no puede participar de ninguna licitación pública. ¿Ya? Número 5, otras medidas previstas por ley relacionadas directamente con la ejecución de deudas. 6, clausura del o los establecimientos, si tuviera sucursales, por ejemplo, hasta el pago total de la deuda tributaria. Ojo, escuchen bien esto, pero este número 6 no se puede aplicar no sin antes la administración tributaria haya perseguido la consecución de los numerales precedentes, del 1 al 5. Y solo cuando no hubiera sido pagada, ¿ya? De acuerdo a las medidas previstas en los numerales precedentes, recién corresponde la clausura del establecimiento. ¿Listo? Ahora, yo les pregunto, colegas, técnicamente, si leemos los numerales del 1 al 6, ¿dónde dice retención de fondos? ¿Dónde dice retención de fondos acá? No hay. No hay, colegas, la retención de fondos como medida coactiva. Y miren, aquí vamos a abrir bien los ojos y escuchen bien. La retención de fondos no es una medida coactiva, es una medida precautoria, colegas. No es una medida coactiva, es una medida precautoria. Todos hemos escuchado hablar, la mayoría conocemos las medidas coactivas del artículo 110, ¿sí o no? Pero díganme, ¿han escuchado hablar alguna vez de las medidas precautorias? Ahora vean esta situación en la cual Impuestos Nacionales hace un abuso en la aplicación de la norma. Ojo, el PIET es claro y tácito. Y ustedes lean cualquier PIET que ustedes hayan recibido de sus clientes o contribuyentes o de sus propias empresas. Los PIETs indican que a partir del tercer día de su notificación dará lugar a la aplicación de las medidas coactivas del artículo 110. ¿Y qué es lo primero que pasa? Congelamiento de cuentas, ¿sí o no? Es lo primero que pasa, ¿ya? Entonces, colegas, tenemos nosotros que saber discernir y comprender la normativa tributaria. Ahora, ¿cuáles son las medidas precautorias? Miren, las medidas precautorias a la ejecución tributaria están dadas en el artículo 106 del Código Tributario. Artículo 106. ¿Qué dice? Escuchen bien. Cuando exista fundado riesgo de que el cobro de la deuda tributaria determinada se verá frustrada o perjudicado, es decir, cuando haya un riesgo inminente de que Impuestos Nacionales no va a poder recuperar la deuda tributaria, recién, dice, la administración tributaria está facultada para adoptar medidas precautorias. Pero aquí hay un pero, escuchen bien esto. Previa autorización de la Superintendencia Regional bajo responsabilidad funcionaria. ¿Qué significa, colegas? La AIT tiene que darle la autorización a Impuestos Nacionales para que aplique medidas precautorias. Y si Impuestos Nacionales o el funcionario de impuestos, en este caso, ¿quién representa a la administración tributaria? El gerente regional de la administración tributaria de Impuestos Nacionales, ¿no? Si no hay esa autorización de la AIT regional de la ARIT, o en este caso de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, ¿ya? El representante legal, la MAE, es sujeto a una responsabilidad funcional. ¿Ya? Dice, ¿qué más dice? Si el proceso estuviera en conocimiento de las superintendencias, de las autoridades regionales, la administración tributaria podrá solicitar a las mismas la adopción de medidas precautorias. Precautorias.
Y miren, el segundo parágrafo al final con letras amarillas dice, las medidas adoptadas serán proporcionales al daño que se pretende evitar. O sea, si yo debo 100,000, no pueden congelarme pues mis cuentas bancarias por un monto de $500,000. Lo que está pasando con una asesoría que tenemos en la ciudad de Potosí. El contribuyente no debe más de 168,000 bolivianos y le han hecho retención de fondos en 3 entidades financieras por mayor a $500,000, ¿no? Entonces ya es un perjuicio al contribuyente, colegas. ¿Listo? ¿Y cuáles son las medidas precautorias? Numeral 1, escuchen. Anotación preventiva en los registros públicos sobre los bienes, acciones y derechos del deudor. Anotación preventiva. Acá nosotros vamos a derechos reales a solicitar una información rápida y ya vemos que hay una anotación preventiva, un gravamen. Nosotros ya somos objetos de una ejecución tributaria. ¿Listo? 2. Embargo preventivo de los bienes del deudor. Embargo preventivo de los bienes. Ustedes han visto que hay algunos inmuebles, por ejemplo, en la ciudad, en el Alto, he visto bastante, en Santa Cruz igual, en Cochabamba igual, donde uno pasa por el inmueble y dice embargado. ¿El municipio también lo hace? ¿Sí o no? Hay un dolor de cabeza bastante en los municipios y en Cochabamba es un dolor de cabeza el municipio. ¿Qué es el embargo preventivo? Es la retención que tiene la administración pública, la facultad de retener bienes, ¿ya? Hasta proseguir la cancelación de la deuda tributaria por parte del contribuyente. ¿Listo? Número 3. Retención del pago de devoluciones tributarias en la cuantía necesaria, si es que hay una retención de pagos, ¿ya? Número 4, escuchen bien acá. Número 4, retención de fondos en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Ojo, y lean bien lo que está en paréntesis. Cuando las anteriores no pudieran garantizar el pago de la deuda tributaria. A ver, ¿se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos nosotros conociendo, colegas? Este numeral 4 me dice que impuestos nacionales, la aduana o el municipio no me va a poder congelar mis cuentas si primero no hace anotación preventiva de los bienes y acciones y derechos que yo tengo. Y segundo, si no hace un embargo preventivo de los bienes que yo tengo. Y tercero, si no hace una retención del pago de devoluciones tributarias. Entonces, primero la administración tributaria tiene que recurrir al paso 1, paso 2, paso 3, para después, recién, retener mis fondos, congelar mis cuentas. Ahora yo les pregunto, ¿no hay casos a nivel nacional donde al cliente le han congelado su cuenta en un banco, en 2 bancos, en 3 bancos? Y aparte le han hecho anotación preventiva en derechos reales de sus bienes, de su lote, de su casa. ¿Hay o no casos? Y cuando con una de las medidas ya se aseguraba impuestos nacionales, la cancelación de la deuda. ¿No? Entonces, imagínense lo que estamos conociendo, colegas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más importante? Que la retención de fondos, colegas, no había sido pues una medida coactiva, sino es una medida precautoria. Y para llegar a una medida precautoria tiene que haber un precedente, que primero tiene que ser la solicitud de aplicación de medidas precautorias de impuestos hacia la AIT y segundo, tiene que ser la autorización que le va a emitir la AIT al Servicio de Impuestos Nacionales para que aplique las medidas precautorias del artículo 106. Es decir, que aquí, impuestos nacionales no puede actuar discrecionalmente. Y yo les pregunto, ¿actúa discrecionalmente impuestos? ¿No? Entonces, imagínense esto. Esto es una bomba, colegas, es una bomba. Número 5. Decomiso preventivo de mercancías, bienes y medios de transporte en materia aduanera.
¿ya? Es una medida precautoria, ¿ya? Lo propio, para que se llegue a dar en materia aduanera la aplicación del numeral 5, tiene que haber una solicitud de la aduana nacional a la AIT de aplicación de las medidas precautorias y también tiene que haber una correspondiente autorización como respuesta a la solicitud, ¿ya? Y bueno, en numeral 6, otras medidas permitidas por el Código de Procedimiento Civil. ¿Listo? Esas son las medidas precautorias, colegas. Muy bien. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante. Yo creo que tal vez nos vamos a exceder, esperemos que no, con el segundo tiempo. Miren, las medidas precautorias, ¿ya? Del Decreto Supremo 27310 están en el artículo 11, ¿ya? Vea, dice, se entenderá que existe riesgo fundado, porque si vamos a ir atrás, volvamos atrás. Ustedes vean lo que está debajo de la flecha con la letra anaranjadita y con calipso y blanco. Cuando exista riesgo fundado, es muy subjetivo. Necesitamos algo más específico o no para saber y determinar exactamente qué es riesgo fundado. Entonces, en razón de ello, el artículo 11 del decreto 27310 que reglamenta el Código Tributario nos va a ayudar a comprender. ¿Y qué dice el artículo 11? Nos dice en su primer parágrafo que se entenderá que existe riesgo fundado para el cobro de la deuda tributaria cuando se presenten las siguientes situaciones, dice. Y miren, 1, inactivación del número de NIT o del número de registro. Y hay muchos contribuyentes que ni bien llega la notificación de impuestos, lo primero que hacen es cerrar su NIT y escaparse, ¿o no? Hay muchos casos. 2, cuando haya el inicio de quiebra o solicitud de concurso de acreedores, así como la existencia de juicios coactivos y ejecutivos, cuando haya mucha contingencia para la administración tributaria en la prosecución del cobro de la deuda tributaria al contribuyente. Número 3, cuando haya cambio de domicilio sin comunicar aquello a la administración tributaria o cuando haya un domicilio falso o inexistente. ¿Ya? Y el numeral 4, cuando la realidad económica, financiera o patrimonial del sujeto pasivo tercero responsable no garantice el cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya sabemos que son 4, ¿ya? 4 las causales para que haya un riesgo fundado de incumplimiento de pago de la deuda tributaria y por la cual la administración tributaria, sea impuesto, sea aduana, municipio, solicite la aplicación de medidas precautorias. El segundo parágrafo, ¿qué nos dice? Escuchen bien, la autorización para la adopción de medidas precautorias por parte de la AIT se va a realizar siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo 27241, que establece los procedimientos administrativos ante la Superintendencia Tributaria, ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ante la AGI. ¿Ya? ¿Qué más dice? También, cuando se requiera la utilización de medios de propiedad privada para la ejecución de medidas precautorias, el pago por sus servicios va a ser realizado por nosotros, por el sujeto pasivo, ¿a quién se le va a afectar con dicha medida? Somos golpeados y regolpeados, ¿ya? Ahora aquí hay algo que he encontrado, colegas, y es bueno, no sé, prefiero pensar que es un fallo de transcripción técnico del Código Tributario, aparte de las varias contraposiciones que yo he encontrado en el Código Tributario, y ustedes vienen en la ciudad de Cochabamba, antes de que empiece justamente este problema de la pandemia, en el último curso, la última ciudad que yo visité fue justamente el Colegio de Editores de Cochabamba, ¿ya? Les di una contraposición del artículo 70, donde el propio artículo 70 tiene 2 numerales que se contraponen, y ahora encuentro un error garrafal. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el parágrafo segundo, donde dice que se realizará la autorización de medidas precautorias siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo 27241, colegas,
ese decreto está abrogado. Les invito a que ustedes puedan ir al código tributario, al compilado que sacó la administración tributaria en febrero de este año, y vayan a ver el artículo 106, ahí está en la parte complementaria, el artículo 27.310, el artículo 11 del decreto supremo. Y van a ver que hace mención al 27.241. ¿Y saben qué decreto debería ser? 27.350. ¿Saben qué? Coincidentalmente, el artículo 11 del decreto supremo 27.350 vigente, ¿ya? Habla de la autorización de la adopción de medidas precautorias. Y en sus disposiciones abrogatorias, abroga el decreto supremo 27.241. Es una incongruencia que he encontrado en la presentación, en la preparación de este material, colegas. ¿Listo? Bueno, ya estamos acercándonos al final. Causales de suspensión y deposición de la ejecución tributaria. Por si acaso, no se preocupen. El material voy a pasar al licenciado Orlando. Él va a ser responsable de hacerles llegar a ustedes y que obviamente tengamos el cuidado de que realmente de esto se beneficie la gente que ha participado ahora, que se ha tomado la molestia de escucharme y que nos ha atendido con su audiencia, ¿ya? Causales de oposición y de suspensión a la ejecución tributaria. El primer parágrafo del artículo 109, escuchen, nos dice que la ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos, ¿ya? 1, por la autorización de un plan de facilidades de pago conforme al artículo 55, ¿ya? Y 2, si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan. Es decir, no hay más, colegas. Tenemos dos opciones para suspender la ejecución tributaria. Y lo más inmediato, ¿qué sería? Un plan de pagos. ¿Ya? Un plan de pagos. Pero yo tengo aquí un caso, por ejemplo, en la ciudad de Sucre, de un contribuyente que tiene plan de pago, ¿saben desde cuándo? Desde febrero del 2019. Le hicieron anotación preventiva en derechos reales de su casa y de su lote. ¿Ya? Y es un cliente que recién ha llegado a la firma, a la oficina. Está más de un año con anotación preventiva en derechos reales. Cuando claramente la administración tributaria está incumpliendo lo que dice el Código Tributario. Si ya el contribuyente se acogió a un plan de pagos, inmediatamente debería ser levantada o suspendida la ejecución tributaria, el proceso de ejecución tributaria. ¿Listo? El segundo parágrafo nos habla de que contra la ejecución fiscal solo, por eso está subrayado, solo serán admisibles las siguientes causales de oposición. Miren. 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este código. Los que han estado en el curso de prescripción tributaria y de impugnación tributaria saben que esta es una bomba atómica que hemos visto en el taller en el mes de febrero. ¿Se acuerdan? Lo que hablábamos justamente del pie de las declaraciones juradas, colegas. Me notifican con el pie por declaraciones juradas de los meses de mayo, agosto y octubre del 2011. Automáticamente yo voy a solicitar la baja de ese pie. ¿Por qué? Por prescripción. Porque no nos olvidemos que son declaraciones juradas no pagadas o pagadas parcialmente. Y contra el numeral 6 del artículo 108 que leímos hace un momento, que son declaraciones juradas con pagos en efecto, como causal de oposición obedece el numeral 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este código. Porque la prescripción tributaria, colegas, es una de las 5 formas de extinción de la deuda tributaria. Una de las 5 formas. ¿Listo? Número 2.
cualquier resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. ¿Qué pasa con esto? Aquí les comparto otro tip. Llega el auto inicial de sumario contravencional al contribuyente en vida. ¿Ya? En vida. El ISC. Por no presentación de libros de compras y ventas de la gestión 2011. Y la resolución sancionatoria, es decir, el acto administrativo definitivo, la resolución sancionatoria, fue notificada posterior al fallecimiento del titular del NIC y se le notifica al hijo mayor junto a la viuda. ¿Ya? Y ustedes saben cuántos casos hay en Bolivia, colegas, donde la administración tributaria está haciendo pagar a los sucesores, a la viuda, a los hijos mayores de 18 años, deudas tributarias del papá que ha fallecido o de la mamá que ha fallecido, ¿no? En Santa Cruz hay bastante de este caso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién sabe que murió el titular del NIC? La familia, nosotros. Impuestos no saben. Y le notifican al hijo mayor con la resolución sancionatoria. Y tenemos 20 días para presentar un recurso de alzada ante la AIT. ¿Ya? Aquí les voy a dar otra bomba, colegas. En el memorial que preparé para la solicitud de la extinción de la deuda tributaria, ¿ya? Teníamos dos caminos. O íbamos por prescripción, porque era del 2011, o por la aplicación del artículo 35 del Código Tributario. Ya se los estoy dando la bomba, artículo 35, donde indica que no será transmisible la deuda tributaria a la sucesión hereditaria, salvo esta esté ejecutoriable y firme. ¿Qué significa? Que si la viuda o el hijo mayor no hubieran actuado antes de los 20 días de notificado la resolución sancionatoria, se hubiera caído todo el proceso de la defensa y hubieran tenido que cancelar. Pero como actuamos a tiempo, ¿ya? La administración tributaria, impuestos nacionales, se allanó a la resolución del recurso de alzada. ¿Y saben cuánto pagó el cliente? Ese contribuyente o el hijo mayor. 0. La viuda, 0, colegas. Esa es una resolución que yo les comparto en los cursos, estoy preparando para el curso de experto en defensa fiscal, colegas, ¿no? Y numeral 3, la dación en pago conforme se disponga reglamentariamente. Muy bien. Ojo, escuchen bien esto. Estas causales de oposición, las 3 que estamos viendo, solo van a ser válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria. ¿Eso qué significa? Si yo voy a pelear por una de las 3 causales después que ya Impuestos Nacionales remató mi bien, ya está, chao. Después que Impuestos Nacionales ya recibió mediante cheque de gerencia los fondos de mi banco, ya no hay caso. Es decir, ya se materializó la ejecución tributaria. Hasta antes no concluya la etapa de ejecución tributaria, colegas, tenemos alguna opción de respiro, de salvarnos. ¿Listo? Muy bien, colegas. Yo me despido con este consejo que siempre les digo a mis asistentes, a mis colegas, también a mis participantes. Tenemos que ser esa persona que ayuda a encender la luz a otros. Es decir, no tenemos que brillar, tenemos que iluminar para que los que vienen detrás puedan ver el camino, colegas. Ha sido un placer y un gusto tener esta charla de más de 40 minutos, colegas. Ustedes van a tener aquí mis datos personales para cualquier consulta o asesoría inicial que podamos hacer, ¿ya? Porque a nivel nacional les comento que hay muchos casos de ejecución tributaria arbitraria y abusiva que está llevando adelante la administración tributaria. Muy bien, entonces estoy presto para sus consultas. Si tenemos unos 7 minutos para consultas, estimado Orlando. Hola. Hola, licenciado. Sí, por favor, la gente que esté con alguna duda, prende el micrófono y ya dice la pregunta, por favor, y luego lo paga.
No hay dudas, tal vez para acotar, mientras tal vez están poniéndose de acuerdo sobre qué pregunta, eh, tal vez para acotar, estamos preparando el material del curso de experto en defensa fiscal. Justamente esto que ustedes acaban de ver de la ejecución tributaria, colegas, es un, podamos decir, un 10 a un 15% del curso total que vamos a manejarlo más adelante, que espero pueda ser, bueno, lo antes posible. Dios mediante, esperemos pasar sin más sobresaltos esta cuarentena, esta pandemia, colegas. Yo les mando mucha fuerza, mucho cariño de parte de mi familia, de mí, para que puedan ustedes sobrellevar. También sé que es una situación muy difícil para muchas personas. No todos tenemos las mismas condiciones. Unos tendrán más, otros menos, pero hay que tener fortaleza en estos momentos y agarrarnos del Supremo Creador, que es el que nunca nos abandona. ¿Ok? Realmente les mando mucha fuerza y a resistir y a estar en casa, porque lo mejor de nosotros está dentro. ¿Listo? Licenciado, buenas tardes. Buenas No tardes. sé si me... ¿Cómo está? Le habla Javier Cruz de Cochabamba. ¿Cómo Una está? pequeña consulta, ¿cómo le va? Un favor. El año pasado a un cliente, por diciembre, le han notificado un auto de multa por declaraciones juradas fuera de plazo, ya, que corresponden a la gestión 2017. ¿Ya? Entonces, mi duda ahí siempre va en dos situaciones, el tema de prescripción, que usted muy bien lo maneja, y también el tema de el perdonazo, ¿no? Que afectó a esos periodos eh, anteriores a la vigencia del perdonazo. No sé qué ayuda o qué consejo nos puede dar por ese caso, por favor. A ver, eh, ya la Administración Tributaria notificó con el PIET. ¿Eso qué significa? Que más temprano que tarde, la Administración Tributaria va a aplicar y va a hacer uso de las medidas coactivas que nos dice el artículo 110, pero ahora ya hemos conocido, colegas, un ejemplo, que el congelar cuentas no es una medida coactiva, es una medida precautoria. Entonces, para ganar tiempo y para responder, nosotros podemos plantear una visita a la Administración Tributaria y solicitar el precedente administrativo por el cual están aplicando la medida precautoria. Porque no se olviden, si nosotros no hemos ido a impugnar, no tenemos ningún proceso ante la AIT, entonces, ¿quién le autorizó a la Administración Tributaria a retener fondos? ¿Quién le autorizó? A lo mucho, a lo que puede ir, de acuerdo a las medidas coactivas que hemos visto, es que pueden retener fondos de terceros, de clientes que nos deben a nosotros. ¿Ya? Pero la retención de fondos financieros ya es una medida directa al contribuyente, a nosotros. Lastimosamente no podemos hablar nada de prescripción porque estamos hablando de la gestión 2017, estimado Javier, ¿ya? Entonces, la medida más sana y la salida más sana que yo le aconsejaría es acogerse a un plan de pagos que gracias al 1018.1, a la RMD 1018.1, ya podemos nosotros solicitar hasta